Gracias, volvimos. ¿Están todos? Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Sí, profe. Bien, me había olvidado del partido y la picadita, pero bueno, no puedo estar ahí acá al mismo tiempo, así que me quedo con ustedes, que es mejor. Mucho mejor. Todo a 0 y aquello parece que está máximo. Después de las curvas de nivel, que son elementos interesantes para poder analizar, vamos a ver dos definiciones que hacen lo que es la función, que hacen lo que es una función, y se llama existencia y unicidad. Siempre que hablamos de funciones, hablamos que la variable z tiene que existir como un número real. Y siempre que hablamos de una función, decimos que la función tiene que tener un valor único. Dicho de otra manera, a ver, una esfera en el espacio es una función. No, no es una función. Una esfera es un valor de dos funciones. La mitad de la esfera es una función y la mitad de abajo es otra función. La unicidad dice que para un valor del dominio tengo que tener un único valor de la función. Y si yo paso un eje vertical en una esfera, cuando lo corto tengo dos valores. Entonces no es una función, es una multifunción. O una unión de dos funciones, media esfera y media esfera. Eso se escribe de alguna manera. Y la manera que se escribe se llama unicidad. No es teorema, pero sí es una definición. Y la definición marca un formato de escribir. Y la existencia dice otra cosa. La existencia dice que cuando tengo un valor de x, y en el dominio, la función existe porque este valor de x, y es un punto en el espacio que le corresponde un único valor de z. Entonces tengo un valor de x, un valor de y, un punto en el dominio y un único valor de z en el espacio, que pertenece a una función que pasa por acá. Y que esta función es una superficie. Pero hay un único valor. Entonces, hablar de unicidad y hablar de existencia son cosas que me dicen que cada punto del dominio tiene un valor de z en el espacio. 1. Y que eso es unicidad. Y lo tengo que demostrar de alguna manera y lo escribo de esta forma. Miren, ahí abajo, el último, empecé por abajo, para cada xy, par ordenado, que pertenece a R2, o sea, al plano xy, existe un Z1 que pertenece a R1, o sea, es un número, y existe un Z2 que pertenece también a R1, a los reales, tal que Z1 es igual a F1 de X1. ¿Está bien? O sea que yo reemplazo el XY, encuentro el Z1. Y reemplazo el XY y encuentro el Z2. Pero si yo reemplazo el XY y reemplazo el XY y me da dos valores de Z, la única forma que eso sea cierto es que el Z1 y el Z2 sean iguales. No existen para dos valores únicos de X, dos valores distintos de Y. No funciona eso. Eso es la unicidad. Y igual raíz de X. Para X igual a 4, Y es igual a 2. Y igual raíz de X. La unicidad también es válida en funciones de una variable.
Acá estoy dibujando la parte positiva de la raíz de x, pero una raíz tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Ahora voy a dibujar la parte negativa. Raíz de 4 también es menos 2. Por lo tanto, tengo un valor positivo y uno negativo. Entonces, para cada valor de x, no tengo dos valores de y. Eso no es definición de función. Función es 1 a 1. Un valor de x, un valor de y. Acá tengo dos valores. ¿Cómo solucionamos esto en matemática? Que no cumple unicidad. Entonces se dice que son dos funciones. La parte de arriba de la función es y igual más raíz de x. Y la parte de abajo de la función y igual menos raíz de x. Ahí está, son dos funciones que se juntan. Estas son las funciones multiformes. Bien. ¿Y existencia? ¿Qué quiere decir existencia? Para todos los pares ordenados x, y que pertenezcan a R2, o sea, los que están en el plano, existe un z que pertenece a R1, tal que z igual a f de x, y. Es la estructura matemática que me define una función. De eso habla la existencia. De eso habla la existencia. Entonces, existencia y unicidad. Dos definiciones. Las leo. Para todos los x, y que pertenezcan a R2, los que están en el plano x, y, existe un z que pertenece a R, a los reales, de una dimensión, tal que z es igual a f de x, y, que define la función. Y esto, lo de acá abajo, dice, para todos los pares ordenados x, y que pertenezcan a R2, existe un z1 que pertenece a R1, y existe un z2 que pertenece a R2, tal que z1 es f de 1 y z2 es f de 2. Pero no puede haber dos z para un solo par ordenado, por lo tanto, esos dos z tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que una función tiene un solo punto. Cualquier línea vertical que yo trace en el espacio no puede cortar dos veces a la función. Eso no es una función. Es una multifunción. Bueno, a ver. Como, por ejemplo, una parábola, entonces, la función de la parábola es una multifunción. Sí. Ah. No cumple existencia, no cumple unicidad. Son definiciones. Debe existir uno y un solo par de valores. Existencia habla de la definición de función. Existe una función. Unicidad habla de uno a uno. Que es parecido a lo que las definiciones del... Para eso hacemos el estudio de dominios y el estudio de la imagen de la función para poder limitarla. Limitarla a lo que es la definición de función. Viste que estamos como trabajando herramientas de diferente nivel de complejidad. Creo que este pizarrón habla de una cierta complejidad en el lenguaje matemático. Curvas de nivel, superficies de nivel, son elementos. Graficar son elementos. Cuando hablamos de graficar a través de trazas, puntos o trazas internas, son elementos, son herramientas para trabajar. Cuando hablamos de dominio y de imagen, no, era lenguaje, era el lenguaje matemático y definición. Cuando hablamos de definición de función, era definición. Pero yo juego con ir variando entre lo que son elementos y lo que son definiciones, para poder trabajar y que vayan interpretando. Lo de los gráficos y los gráficos en matemática, en el programa, era para que ustedes lo vean. GeoGebra hace lo mismo, pero la computadora mía tiene mal la pantalla gráfica y no me lo tira. No tengo problema con GeoGebra. No sé cómo hacer que grafique bien. En Linux me anda bien y en Windows no. Y hoy no me quería jugar a Linux para ver que no se me clave o no tenga algún problema. ¿Usan Linux ustedes? ¿Alguien usa Linux? No, ¿Nadie usa Linux? No, yo no, profe. Solamente Windows, profe. Y ahora que viene el Windows 11, que tiene más recursos, que es más exigente que mi señora, no está, por eso hablo.
No se ría, Tomás, que ya le va a pasar, le va a pasar. Ah, yo los desafío, a ver, los desafío. Acuérdense, acuérdense. Año 89, la conocí en Navidad en un Molino Rojo, acá en Carlos Paz. Se conoce gente en Molino Rojo también que uno se puede casar. La vi el 14 de febrero, entenderán por qué la fui a ver también, 14 de febrero, del año siguiente. Yo creo que me enamoré porque me dijo, en enero no estoy en el campo, dijo la palabra clave. Pero resulta que en Ciénaga del Coro, allá, es Córdoba, es Córdoba, es Córdoba. Rumiguasi, Guazapampa, Ciénaga del Coro, son los 3 pueblos. ¿Conocen? No, aprieten la barra espaciadora. No, Yo no, profe. Viene Cruz del Eje, Soto, La Higuera, cuando pego la vuelta para el oeste, para el poniente pego la vuelta, La Higuera, y después viene al interior, la playa, las naranjas, media naranja, las playas, media naranja, Rumiguasi, Guazapampa y Ciénaga del Coro. De ahí son los padres de Edith, de Fernando y la Fidel. Flor de tipo, flores de tipo. La verdad, me decía una vez, ¿no? Dice, compórtese bien, mijo. Las vilezas quedan en los demás. Simple. Vida simple, sencilla. Definiciones sencillas. Y hay que buscar simplezas en la vida, no hay que complicarse. Si no, los psicólogos hacen la plata con nosotros. Y no le tenemos que dar de comer a cualquiera. Así que tenemos distintos elementos. A ver si hay otro elemento más adelante. Epa, se me complicó los elementos acá. Se me complicaron los elementos. A ver si vamos a algunos elementos reales que podamos trabajar. En el espacio entre A y B hay una distancia. La proyección de esa distancia en el plano es la distancia que hay entre este punto y este punto, que si yo la veo en el plano, esta distancia de D minúscula es igual a la raíz cuadrada por geometría. La diferencia de los cuadrados de los catetos que forman este segmento y este segmento. O sea, será un x menos x1 al cuadrado más, muy mal escrito, pero está bien, y1 menos y2 también al cuadrado. Y esto era en el plano, la distancia entre dos puntos de la geometría analítica. La distancia entre el punto A y el punto B en el espacio también se define como un x cuadrado, un x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1, más z2 menos z1 al cuadrado también. Distancia entre puntos. En el apunte van a encontrar distintos elementos de esto. Distintos elementos. Y hay otras definiciones, que ahora sí es como interesante buscar definiciones, de lo que es un punto de acumulación. Cuando yo defino, por definir, el límite de una variable, el límite alrededor de un entorno reducido, así era la definición de límite. Cuando x tiende a A, eso era la definición de límite. El A, no sé si les dijeron, pero el A es un punto de acumulación. Pero un punto de acumulación no es cualquier punto. En matemática se define un punto de acumulación como un punto que pertenezca o no al dominio de la función, donde en todo entorno reducido de ese punto siempre hay un punto del dominio. Eso es un punto de acumulación. ¿Y cómo se define? Así se define. P es un punto de acumulación del dominio de la función. Sí o sí, o implica, que para todo entorno reducido de P existe un XY que pertenece a la intersección del dominio y del entorno reducido. Eso quiere decir todo eso. Matemáticamente, el punto de acumulación es un punto P, acá está en rojo, que un entorno reducido del punto P pertenece al dominio o pertenece al entorno. Este punto es un punto de acumulación. Este punto P
en el dominio de la función, esto gris que se ve acá, en el plano XY, que es dominio. Este punto P tiene un entorno reducido, cuyos puntos pertenecen todos al dominio. Entonces P es un punto de acumulación. Este punto P tiene un entorno reducido, cuya intersección tiene puntos que pertenecen al dominio de la función. Por lo tanto, P es un punto de acumulación. Este punto P tiene un entorno reducido, cuyo punto, este único punto, pertenece a la intersección del dominio y del entorno reducido. Entonces P es un punto de acumulación. Este punto P, que tiene un entorno reducido, ningún punto de ese entorno reducido pertenece a la intersección del dominio, por lo tanto este P no es un punto de acumulación. Entonces, los puntos de acumulación son importantes para las definiciones que vendrán. Porque además, tengo que entender lo que está en el apunte, que habla de que este punto P, además de ser un punto de acumulación, puede ser un punto frontera. Que este punto P, además de ser un punto de acumulación, es un punto exterior. Y que estos puntos P son puntos internos. Entonces tengo punto frontera, son puntos de acumulación que pertenecen al límite del dominio. No está tan complicado entender lo que es, pero sí está complicado entender lo que es un punto de acumulación. ¿Qué era un entorno reducido? ¿Qué era un entorno reducido? Un punto, primero era una definición de una dimensión. Un entorno reducido de lo gráfico acá en el medio, de centro A y de amplitud H. Eran los puntos que estaban comprendidos entre A menos H y A más H, sin incluir el A, y se lo nombraba como punto vacío. Pero sí estaban incluidos los límites. Desde A menos H hasta A más H, todos los valores que estaban acá incluidos, sin incluir el A, el centro, era un entorno reducido. Y se ponía entorno reducido de centro A y de amplitud H. Eran todos los valores que iban desde A menos H, punto y coma, A más H, distintos de A. Esa era la definición de entorno reducido. Y lo ponía entre corchetes porque era intervalo, desde hasta, con los límites incluidos. Por eso el intervalo tenía valores hacia adentro. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Lo vieron hace poquito? ¿Hasta ahí va? Salud, me trajeron un juguito, porque me atienden bien. Y además otra cosa, no dejan que me delire. Porque me frenan, me van frenando, me escuchan ellos y me van frenando. Mis hijos me tuvieron de alumno, de profesor. Entonces, el más grande, viste, me va frenando. Me decía, no nos confundas a los chicos, no nos vuelvas locos. Entonces, vamos calmados, ¿no? Como para que... Ustedes también frenenme. Micaela puede frenar, Cindy puede hablar, y los que hablen pueden decir, profe, vuelva, pare, un poquito, frenen la bocha. No haga la bocha tan larga, frenenla. Jugo de mandarina exprimida de la mandarina del árbol de mi suegra. Más natural que eso, imposible. Ya cada vez no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer con tanta naturaleza en mi vida. Mi suegra vive ahí en el barrio del Copi más adelante, Julián, del otro barrio. No se ríe. Hace un montón de tiempo que trabajo con su tío. Bueno, a ver, vamos a otra cosa más adelante. A ver si hay más. No hay más adelante. Se acabó lo que se veía en esta historia. Ahora voy a cerrar algunas cuestiones y sí les voy a mostrar. Ahí está. Sí les voy a mostrar, estoy cerrando cosas que descarto, todo esto. Todo esto se lo subo yo, lo van a tener.
Pero sí les quiero mostrar ahora algo sí más como para ir cerrando, porque me parece que hasta acá hoy vamos bien. Ya avanzaré más la próxima vez. ¿Les parece? ¿O sigo? No, está bien así, profe. Esteban, ¿usted qué piensa? ¿Vamos bien? Para mí está bien hasta acá. Bien. Perfecto. Vamos bien hasta ahí entonces. Quiero mostrarle algunas cuestiones de cómo estudiar también. Hemos visto mucho, hemos visto. Jerónimo, a ver, para todos. Genórimo, decía mi hijo cuando se tiraba y era chiquito. Genórimo. ¿Cómo es eso de los archivos? Lo único que yo no le subí fue el Power. Claro, profe, lo que nosotros pedimos, si es posible, es que si los profes pueden subir el Power antes de la clase para sacarle fotocopia y tomar apuntes sobre el mismo Power, digamos, para no tener que perder tiempo copiando lo que dice el Power, si total lo vamos a tener. Y por ahí algo lo que dice usted lo podemos agregar en el Power y nos queda más completo. Dale, hecho, quedamos así, no hay problema. Gracias. Dale. Sí. Yo me guardaba el Power para mostrárselo el día por si tengo que corregir algo, y de hecho encontré un par de errorcitos por ahí. De cualquier manera, si encuentro errores se los digo, porque estos son Power modificados del año pasado donde realmente teníamos errores. Enseñábamos mal porque recién empezábamos con la pandemia. Bueno, pero ahora sí lo cambio, lo completo de esa manera que vos me dices. Lo subo antes. Cálculo de varias variables, trascendentes tempranas. ¿Vieron lo que le decía de Stewart, no? Sexta edición, este es el libro que yo le subí. Del libro, cuando lo empiezan a hojear, van a encontrar y se van a dar cuenta que primero tiene una parte de ecuaciones de análisis 1 y después recién aparece el análisis 2. Así que, y tiene trabajos en CAD, en computadora, por lo tanto esos trabajos están interesantes en cómo trabajarlos. Y están lindos los ejercicios, está bueno para ir interpretando algunas cuestiones. Quiero llegar a algo más de lo que vi hoy en análisis 2, no en análisis 1. Acá está, ¿ves? Por ejemplo, acá empezamos con los gráficos. Además, Stewart utiliza los mismos gráficos que utilizo yo. Acá está este ejemplo, que yo se los puse también en el apunte, ¿sí? Para que ustedes lo grafiquen al plano este. Lo tienen desarrollado completito. Así que eso en el apunte lo trabajan. El plano que es famoso, 6 menos 3x menos 2y. 6, 3, 2. También trabajé en el tema de computadoras con algunas funciones, sobre todo esta que dice 4x cuadrado más y cuadrado, y trabajamos con los mismos gráficos que hace el Stewart. No, fanático de Stewart, remera de Stewart. Sale con remera el loco. James Stewart, vamos, y es mexicano encima. Aquí les pongo los gráficos de las funciones que les mostré del otro lado, y cómo están graficadas, curvas de nivel. Esto por supuesto lo saqué de acá. Los apuntes y cómo calcular curva de nivel, que harán algún gráfico en el gráfico, en la parte práctica. ¿Qué le pasa al Stewart? ¿Qué ocurre? Bueno, estas curvas no están graficadas de esta manera, sino graficamos otras recién con estas variables. ¿Qué le ocurre al Stewart cuando habla de funciones? Las definiciones que tiene son muy cortas, muy escasas, y no tiene desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre con Stewart? Está muy bueno en muchas cosas, pero, digo, yo acá mostré algunos de estos gráficos también mucho más chicos y cómo se grafican, ¿no? Bien. ¿Qué le ocurre? Si bien tiene mucha ejercitación, acá está la famosa huevera, ¿no? Acá está la función seno de x por y, las curvas de nivel de estas funciones. Pero le falta, y ya empezamos con límite y continuidad, le falta desarrollo y muestreo. Le falta definición. Definición, sea una función f2 variable, el límite está al punto, terminó. Nada, 2 renglones. No me puedo meter en límite cuando hablo de 2 renglones.
Entonces me está faltando definición, me está faltando estructura de definición. Por eso le subí el Piskunov. Por eso tienen ustedes el Piskunov. Para poder estudiar desde acá. Stewart es muy bueno para estudiar, tiene cuestiones muy claras, muy simples, muy nuevas, muy modernas. Me falta definición, porque matemática es definición. Eso es lo que tienen, el cuarto... eso es lo que tienen. Creo que este es el Piskunov. Sí. Creo que este es el Piskunov. Vamos a tratar de ver si es tal cual como digo. Tengo todos los libros, todos los apuntes en la página. No, este no es el Piskunov, este es otro. Bueno, el Piskunov lo leen ustedes, a ver qué ocurre. Me quedé sin el Piskunov. Me quedé sin Piskunov. Listo, no lo tengo por acá a mano, así que no se lo puedo mostrar. Véanlo ustedes de donde lo tienen. Pero sí, les mostraba. Acá está el Piskunov, así que acá sí lo tengo. No sé por qué. Les mostraba diferencial integral. Vamos a ver el tomo 2 o el tomo 1, no sé cuál abrir. Abrí el tomo 1. Fíjense que no está tan... Es viejo el Piskunov, así que viene como editable, pero es un ruso que tiene muy buena definición de matemática. ¿Qué es lo que le falta? Cálculo diferencial integral, tercera edición, así que mira si seremos viejos. Es lo que le falta al otro. No sé, no está tan bueno escrito y se va algunas veces, pero sí tiene todo lo que sea definición. Y esto sí está bueno. Esto sí está bueno. Porque de acá se puede leer sin ningún problema las definiciones que ameritan tanto el análisis 1 como el análisis 2. Tanto el análisis 1 como el análisis 2. Entonces, cuando estudien de las definiciones de acá, y cuando hablen de querer interpretar alguna cuestión, sí, la ven desde James Stewart, que James Stewart está bueno, pero no me marca, ya lo agrando esto que ya encontré lo que quería mostrarles. Y acá tiene las ecuaciones diferenciales que tenemos que estudiar en esta segunda parte. Estoy llegando a mostrarles con algunos gráficos para que ya quiero ver análisis diferencial de dos variables, que es el tema que sigue. Ya lo vamos a estudiar todo eso, todo ecuaciones diferenciales, que no tengo que mostrarles nada ahora para que no se confundan y no se me vayan de la clase, que he visto gente con ganas de irse. Tiene más desarrollo, tiene el desarrollo justo y exacto para poder encontrar las definiciones y los conceptos matemáticos. Eso es lo importante de Piskunov. Y que por eso la matemática de Piskunov tiene tanto desarrollo. Tiene tanto desarrollo. Porque puede mostrar las variables. Y trabaja sobre los números. Límite y continuidad de una variable. El de dos variables no lo encontré, así que más adelante lo encontraré. Derivada y diferencial. Por ejemplo, le muestro esto que ustedes lo vieron el año pasado. Cuando hablan de una derivada y de un diferencial, hablan de velocidad de movimiento, de definición, y cuando empieza a hacer las definiciones, tiene el método, el mecanismo de la derivada. Tiene el mecanismo de cómo se deriva. A ver, ahí yo creo que ahí lo van a ver. El valor, el argumento, el incremento de la función, el límite, tiene el mecanismo. Cuando Stewart te dice directamente la derivada de una función es tal, y no sirve.
y no me sirve. Y tiene la interpretación geométrica, cosa que eso me va a hacer cuando lo tenga que leer, cosa que el Stewart no lo tiene, por eso quería mostrarle las dos cuestiones. Y el apunte mío que anda por ahí dando vuelta que les quería mostrar, que es multifunción, y ahora sí, la multifunción esta se las muestro desde justo desde acá, el plano resultante de las dos rectas, esto es lo que hablábamos recién. Y cuando ustedes profundizan sobre esto, acá tienen la definición de dominio, los ejes, algún ejemplo, tiro algún ejemplo, pero no para volverse loco como ejemplo, sino como trabajo. Acá vienen los puntos frontera, los puntos internos, los puntos externos. Vean la definición de punto externo, punto interno, esto que hablamos. ¿Qué es un punto aislado? Afuera. ¿Qué es un punto frontera? Un punto interior, un punto exterior. Y ya con esto tienen todos los elementos para poder trabajar en esta como primera clase de lo que estamos hablando en análisis matemático, ¿eh? Como primera clase. Profe, es muy parecido al apunte que da el profe Ramadán, ¿puede ser? ¿Es el mismo? Sí, Pues yo está lo hecho di de ahí impreso. porque es del Piskunov. ¿Qué le Ah, pasa al de Ramadán con este? Ramadán es mucho más profundo claro. y tiene mucho más ejercitación dentro del apunte. Esto es un Piskunov traducido, pero no llega a Ramadán. Mm. Trabajé desde el 98 al 2016 con Ramadán. Yo porque los tenía impreso quería saber entonces si me iban a servir eso. Listo, de ahí, eso es toda la vida de esta facultad. Hablemos nosotros, Cindy, los demás no van a entender quién era Ramadán, no importa. Desde el año 98 en la facultad de acá de Carlos Paz y desde el 2008 en Córdoba, cuando se cerró acá. Siempre les di los prácticos a él, fui su adjunto durante mucho tiempo y después quedé con sus cátedras. Mm. Sí, esto es Ramadán, partiendo de Piskunov sin llegar a la punta de Ramadán, que me parece muy complejo para empezar a analizarlo. Fíjate, Sí, tiene después muchos compáralo. ejemplos. ¿Eh? Tiene como muchos ejemplos y muchas... Te perdés en el apunte de Ramadán. Sí. Y yo no quiero que Julieta, que Victoria, que Prado, que Tomás Moroni, que Esteban Cepeda, ninguno se me pierda en el apunte de Ramadán. ¿Entendés? Por eso, al apunte de Ramadán lo filtramos con el Piskunov, a través del Piskunov. Esa es la realidad, ¿eh? Lean desde ahí. Y por eso le metimos otro chimi por ahí con todo lo que es la parte de gráficos, que eso es para poder enseñar. Nadie tiene que aprender a graficar de esa manera. ¿Ah? Bueno, primera clase llegamos hasta las 21:10, con un recreo de 5. Me parece que la próxima vamos a ir un poco más lejos, con un recreo de 5. Bueno, hablemos de los parciales. 2 parciales teóricos. Le subo el régimen de regularidad después, no sé, te lo doy por escrito. 2 parciales teóricos, uno en la clase número 8 y otro en la clase 16. Uno cuando terminamos máximo y mínimo, y otro cuando terminamos ecuaciones diferenciales. Los parciales teóricos tienen preguntas teóricas solamente. Pueden tener ejemplos, pueden tener algo de desarrollo, sí, pero solo desde el punto de vista conceptual. No van a tener que resolver un ejercicio, van a tener que interpretarlo el ejercicio a lo mejor. A lo mejor, en el concepto. Es de lo que estamos hablando, no es más que lo que decimos y tenemos, y los parciales son comunes a todas las cátedras. En electrónica hacen el mismo parcial que ustedes, en mecánica hacemos el mismo parcial que ustedes, en industrial, en construcciones, Ramadán daba en construcciones, pero hacen el mismo parcial. Las mismas preguntas. Trataremos de que el parcial sea un sábado, así no pierdo una clase. Es múltiple choice a través de la computadora, a través de la UV. 30 preguntas, 1 hora de desarrollo. Más de 7 7 o más de 7 es aprobación directa. 6 es solo regular. Pero el 7 y el 7 en los parciales, en los 2 parciales, tiene una condición.
para la aprobación directa. Tener 7 y 7 en los parciales prácticos. Si no tengo promoción práctica, no vale la promoción teórica. Entonces yo tengo una opción. Regularizo con 6 y 6. Si regularizo con 6 y 6, hacer el teórico no me sirve. Si tengo 7 y 7, hacer el teórico sí me sirve porque tengo 7 y 7 en los parciales o puedo recuperar. Nota nueva pisa nota vieja, tanto en los prácticos como en los teóricos. Así que pongo última nota. No se ría, Julián. Pongo última nota. Nota nueva pisa nota vieja. Profesor, ¿usted va a hacer coloquio? Sí, las cátedras hace coloquio, no yo, todo el mundo. Bien. Cuando hacemos promoción, la última definición de la promoción es el coloquio. El coloquio define la aprobación directa. ¿Cuántas preguntas hará, profesor? 3 o 5. ¿Por qué eso si nos faltan 4 meses? ¿Cursaste alguna vez? Sí, la llegué a cursar bueno, no la terminé de cursar, en sí la tuve que dejar. La estaba cursando una semana y después me dio COVID y me cayó muy mal y ya la tuve que dejar. Y ¿El otra año, vez estoy volviendo a hacer. el año pasado? Ajá. ¿En química también? Mm. O sea que fuiste alumna mía el año pasado y yo no me enteré. Creo que sí, porque como no estuve mucho tiempo, no vine. Es muy raro, le pega a cada uno como le pega, ¿eh? Es muy raro, es muy raro. Bueno, pero ahora estás cursando. Sí, hay coloquio. El coloquio define la aprobación directa con 3 preguntas o 5 preguntas de las cuales vos tenés que hacer. Demostrar que estás entendiendo de qué se trata la materia. Micaela, ponga buena cara, buen ánimo, buena vida, buena jornada. Y buena jornada. La verdad, demos gracias por muchas cosas, sobre todo en el mes del Apache. Bueno, chicos,